Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de este padecimiento que es el hígado graso y vamos a ver algunas opciones que existen para trabajar este problema bajo el contexto de la medicina tradicional china y utilizando acupuntura y fitoterapia. Bueno, vamos a hablar de la enfermedad del hígado graso, especialmente el hígado graso no alcohólico. Bueno, este padecimiento es secundario a la acumulación de grasa, principalmente la acumulación de triglicéridos en los hepatocitos, y aquí pues los pacientes suelen presentar lesiones tales como esteatosis hepática simple, esteatosis con inflamación. ¿Qué es esteatosis? Pues que es una reducción de los conductos, ¿no? En cuanto a las células o las células del hígado que se llaman hepatocitos. También en una cuestión ya complicada puede llegar a cirrosis o carcinoma hepatocelular, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ahorita vamos a ir viendo algunas imágenes que nos dejan más clara esta cuestión. La diabetes mellitus tipo 2 y la obesidad son de los principales factores asociados a esto que es el hígado graso no alcohólico y se describe, dice, en íntima relación con la epidemia de la obesidad, que obviamente pues va correlacionado con el tipo de alimentación que esté llevando el paciente. Este padecimiento comporta un riesgo incrementado de muerte relacionada con afecciones cardiovasculares y obviamente podría también relacionarse con eventos de este tipo, con altos niveles de colesterol alto y también con el consumo del tabaco, ¿sale? ¿Por qué sucede esta cuestión? Bueno, el hígado graso se define cuando nosotros llegamos a acumular más del 5% de su peso en grasa o cuando 5% de los hepatocitos ya se encuentran obstruidos de esta cuestión que pues es la grasa. El espectro de daño evidenciado por la histología varía desde la esteatosis, que quiere decir el cierre de estos conductos, la infiltración de grasa junto con inflamación, incluso necrosis o muerte de los hepatocitos, y también núcleos de glucógeno, que es la acumulación de la glucosa, ¿no?, agrupada para futura utilización, incluso fibrosis y cambios cirróticos incipientes, ¿sale? Entonces, bueno, la combinación de esteatosis más el infiltrado de la deformación del hepatocito y la necrosis focal define histológicamente a la al cierre definitivo de estos conductos. Quiere decir que pues estas células van a ceder a un proceso de necrosis, es decir, quedan totalmente infuncionales, ¿no? Y en la medida que esté afectado el hígado por esta saturación, pues puede conseguir justamente a lo que es la cirrosis o definitivamente pues a un cáncer, ¿no? Aquí podemos ver en esta imagen cómo se muestran estos hepatocitos degenerados, ¿verdad? Completamente inflamados, completamente obstruidos, ¿sí? El principal factor de riesgo para desarrollar este padecimiento es de inicio la resistencia a la insulina. Entonces, clínicamente está relacionada con el síndrome metabólico, de acuerdo a los hallazgos físicos del laboratorio, que tiene que ver con obesidad central, glucosa de ayuno anormal, intolerancia a carbohidratos, diabetes, triglicéridos aumentados, hipertensión arterial sistémica y un riesgo cardiovascular elevado. Entonces, todo empieza ¿con qué? Pues con una resistencia a la insulina, con un incremento importante de grasas, sobre todo grasas saturadas en la dieta, ¿correcto? Y que pues en la medicina china, ya vamos a ver, se va a empezar a reflejar no solamente en las funciones del órgano, sino en su relación con el resto de los meridianos. La resistencia a la insulina, como vemos, tiene un papel fundamental para que esto se genere.
Se define como la condición en la cual existe incapacidad de las células a determinados tejidos para metabolizar la célula. Quiere decir que ya existe en nuestro cuerpo cierto porcentaje o cierta cantidad de células que ya no están permitiendo la entrada o flujo normal de la glucosa, ¿no? Y entonces no quiere decir que la totalidad o tengamos una condición, pues a lo mejor grave, pero sí ya se presenta una resistencia de ciertos tejidos. El páncreas, para secretar y sintetizar más insulina, se ve pues mayormente estimulado para tratar de resolver esta cuestión de la insulina, y entonces esto puede crear concentraciones de insulina insuficientes o alteraciones en la misma, ¿sí? Las anomalías observadas en la resistencia a la insulina pueden deberse pues a un defecto en la unión de la insulina con su receptor a la proteína o en el transportador de glucosa. Entonces nosotros podemos observar aquí las células y los receptores. ¿Qué son los receptores? Pues los receptores son las entradas por donde van a mediar el paso de cualquier sustancia al interior de la célula, ¿verdad? Existen puertas o accesos para diferentes tipos de nutrientes, para diferentes tipos de fármacos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, que las sustancias pasen o no a través de esta membrana semipermeable implica pues varios mecanismos de transporte, entre ellos pues está la utilización de de algunos ayudadores, como en este caso la insulina, que ayuda a pasar a la glucosa. Es por eso que cuando nosotros tenemos una alteración en la producción o calidad de la insulina, pues ya no resulta eficiente ese transporte de la glucosa al interior ¿verdad? En este sentido, en la medicina china, el que regula la administración de sangre y la energía la relacionamos con la glucosa, por ejemplo, es meridiano hígado. Quiere decir que en esa función de asimilación o de entrega, por así decirlo, de esta energía, ¿verdad? Está fallando esa función de meridiano hígado, ¿correcto? Entonces, si los receptores se ven alterados o disminuidos, ¿verdad? Es una disfunción de meridiano hígado en esa tarea de administrar o distribuir la sangre y la energía. El perfil metabólico y las anomalías asociadas con la resistencia a la insulina dependen básicamente de factores genéticos, pero sobre todo de factores ambientales. Situaciones donde la disponibilidad del alimento se encuentra disminuida, pues también puede ser que las personas tengan ayunos prolongados, o en situaciones de estrés, o donde encontremos un entorno metabólico en donde se dé la resistencia en la insulina y que crezca las cantidades de insulina por el almacenamiento que se dé en forma de grasa, pues son parte de las condiciones que pueden contribuir, ¿no? Otras condiciones que pueden contribuir a la resistencia de la insulina es envejecimiento, pubertad, embarazo, inactividad física. Esto también puede llegar a cursar con insuficiencia renal. Actualmente la sobrealimentación, el sedentarismo, la obesidad son básicamente las causas principales de que se presente pues esta resistencia a la insulina. Bueno, además este problema contribuye también a que se genere mayor acumulación de tejido adiposo, problema en cuanto a la destrucción o metabolismo de las grasas, y que, bueno, contribuye todavía más a esta alteración de insulina y trabajo hepático. Bien, en resumen, podemos decir que, pues que el hígado graso está relacionado como casi con lo mismo de la obesidad, con casi lo mismo de la hipertensión, ¿verdad? Que sí existen factores genéticos, sí,
pero la verdad es que la mayoría está relacionado con nuestros hábitos de vida, que justo platicábamos en otra ocasión acerca de los factores accesorios o otro tipo de factores que enferman al ser humano, que no son los factores patógenos externos ni los factores patógenos internos, sino que es que, pues, factores relacionados con mi estilo de vida y con mi alimentación. Es por eso que dentro de la terapéutica, ¿verdad? Se tiene que tomar en cuenta eso mucho, ¿sí? Que haya movimiento, que haya cambio en la alimentación y ahora sí la terapéutica. Pero hay que ser muy conscientes a los pacientes acerca de la responsabilidad que tienen ellos sobre su misma sanación, ¿sí? Hay una idea en muchas, de muchas formas, ¿no? Que el paciente va a que le resuelvan, ¿sí? El médico es quien le resuelve, el terapéutica es quien le resuelve, quien le da el remedio, quien le quita el problema. Y el paciente, ¿en dónde está su responsabilidad y su parte de acción para su propia sanación? En apegarse a lo que le dé el profesional, ¿no? En asumir, primero que nada, ser consciente de qué es lo que lo está enfermando. O sea, yo me estoy provocando la enfermedad, puede ser, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, ¿qué me está enfermando? Y en segundo lugar, ¿qué tengo que hacer para yo dejar de enfermarme? ¿Sí? ¿O qué no tengo que hacer? ¿O qué sí tengo que hacer? ¿Sí? ¿Qué me conviene y qué no me conviene? ¿Qué estoy comiendo y qué estoy haciendo, ¿no? Que contribuye a que yo me enferme. Y esto del hígado graso es el vivo ejemplo, ¿correcto? Entonces, es muy... Insuficiencia renal. ¿No era resistencia a la insulina? También puede causar resistencia a la insulina, aunque también puede llegar en adelante. Ustedes ya van a ver que cuando nosotros tengamos una deficiencia de hígado, también podemos cursar muy fácilmente con una deficiencia de yin de riñón. Se dice que tanto el hígado como el riñón tienen la misma raíz. Bueno, entonces les decía, el tema de hígado graso, ¿verdad? Está relacionado, pues, por mucho con esta cuestión de las cuestiones alimentarias. Bueno, entonces, aquí podemos observar lo que es el hígado y meridiano vesícula biliar. Entonces, observemos su trayecto, que ya lo habíamos estudiado anteriormente, ¿sí? Viene desde el dedo gordo o el primer ortejo del pie, discurre por la parte interna del miembro inferior, atraviesa la zona genital y termina en el sexto espacio intercostal. ¿Sí? Este es meridiano hígado. El meridiano vesícula biliar, pues es todo lo contrario. Inicia en la cabeza, en la cara, y vemos cómo va discurriendo, atraviesa toda la zona hemicraneal, se va por el cuello, lateraliza por todo lo que es el tórax, ¿verdad? Y también por lo que es el miembro inferior, hasta llegar al cuarto ortejo, ¿sí? Uno de los meridianos más largos. El hígado, meridiano hígado, tiene muchas funciones. Dentro de estas, pues almacenar la sangre y garantizar la libre circulación de energía en todo el cuerpo. De ahí que decíamos, pues, que tiene que ver con esa capacidad de asimilación de la glucosa. Es responsable de nuestra capacidad para recuperar la energía, contribuye a la resistencia del cuerpo frente a factores patógenos externos y a menudo se compara con el general de un ejército, porque él es el responsable de la planificación de las funciones del cuerpo para asegurar la libre circulación y la dirección apropiada de la energía. Por esta cualidad, el hígado también se considera como el origen del valor y la resolución. Es decir, la determinación, la resolución, el coraje, pues ya decíamos, nos lo proporciona este meridiano hígado.
Como se considera un general del ejército, pues se entera de todo absolutamente lo que sucede en el organismo y él es el responsable, decíamos, de asegurar que la energía, ¿verdad?, esté constantemente circulando y llegue a todo el organismo. También influye sobre la esfera psíquica en cuanto a la toma de decisiones, planificación de nuestra vida, pues alberga el alma etérea, que le llamamos Hun, y esta influencia del meridiano hígado sobre la zona genital tiene mucho que ver con los temas de la menstruación. ¿Cuáles serían los diferentes niveles de afección en esta situación del hígado graso? Bueno, pues lo primero que puede suceder es que el meridiano hígado se estanca. La energía del meridiano hígado suele tener algo que se llama estancamiento de ki de hígado, ¿sí? Este estancamiento de hígado al mismo tiempo puede llegar a estancar la sangre, si es que no circula bien o no es impulsada por donde debiera. ¿Qué es lo que le produce? Pues le puede llegar a producir calor o fuego y a la larga, pues el fuego puede consumir los líquidos y lesionar tanto el yin y crear humedad. Esto se ve reflejado en el organismo como miomas, quistes, fibromas, etc. ¿Cómo voy a saber que mi paciente tiene estancamiento de ki de hígado? Bueno, hablar del hígado graso es una acumulación, ¿sí? O sea, por sí mismo el exceso de la adiposidad o de los triglicéridos o de la grasa o todo lo que se acumule patológicamente, pues es tan o es humedad, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que cuando la energía de hígado se estanque, tenderá a generar cierta cantidad de calor y en la medida que esto se haga crónico, va a generar fuego. Este calor, este fuego, van a condensar los líquidos que pertenecen a este meridiano y el exceso de calor, ¿verdad?, va a lesionar su parte yin y generar esta cantidad de humedad. Quiere decir que de entrada me está diciendo que un estancamiento de hígado es capaz de generar humedad, que puede ser en este caso hígado graso, ¿correcto? O el exceso de... ¿Cuáles son los síntomas en general de estancamiento de hígado? Bueno, el paciente va a tener una alteración en la psique, como pueda ser irritabilidad, depresión, melancolía, pero sobre todo irritabilidad y un estado de ánimo fluctuante, ¿no? De buenas se pasa a malas y al revés. También va a sentir la sensación de opresión y distensión en el tórax y abdomen, ¿sí? Sobre todo puede llegar a sentir también dolor en los hipocondrios, dolor e hinchazón en los hipocondrios, que es el último punto de hígado, es característico, ¿sí?, de esta afección. Sensación de un cuerpo extraño en la garganta, o como nosotros decimos, un nudo en la garganta, ¿verdad? Ellos le dicen síndrome ciruela, pero el paciente puede sentir que incluso tiene dificultad al tragar. Va a tener alternancia entre estreñimiento y diarrea, y la lengua, si es que lleva poco tiempo el estancamiento, se va a ver normal, pero si no, en los bordes, que es la zona de vesícula biliar, se va a ver oscurecida. Fíjense cómo, o sea, aquí pues hay otras afecciones también, pero aquí podemos claramente observar el estancamiento, ¿sí?, de hígado. Por esto, esta zona que es de vesícula es la que se ve como más oscura, ¿ya vieron? Entonces, bueno, pues ahí podemos ver esta... Y el pulso es tenso. ¿Qué es lo que enferma a meridiano hígado que le puede llegar a crear un estancamiento de hígado? Pues todo lo que es el estrés emocional, sobre todo si está relacionado con ira,
rabia, resentimiento, preocupación, vergüenza, culpa, ¿verdad? Estas son situaciones que pueden crear un estancamiento de ki de hígado y entonces ese flujo energético generacional ya no se va a dar, sino que la energía se va a quedar ahí concentrada en ese meridiano y por eso genera el calor y genera el fuego, ¿sale? Pero también un exceso de la función de desintoxicación que como tal el órgano tiene que realizar puede conducirlo a un estancamiento de ki de hígado. Por ejemplo, el exceso de fármacos. Una deficiencia de sangre de hígado, que por ejemplo riñón no esté produciendo o aportando lo necesario para producir la sangre y no le manden la sangre y obviamente tampoco la energía que requiera. O en su defecto, humedad, como que, pues como el exceso de consumo, ¿no? De grasas polisaturadas y otras sustancias que intoxiquen al hígado y que pues lo hagan deficiente en esta función. Entonces, cualquiera de todos estos podría conducir, sobre todo iniciar un problema de hígado graso, ¿correcto? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues dentro del tratamiento aplica drenar al hígado y hacer circular ese ki que está estancado. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues utilizando los puntos de hígado 3 y vesícula biliar 34, incluso hígado 1. Estos puntos me van a ayudar a trabajar todos los malestares del hipocondrio, la zona abdominal. Son puntos que me van a hacer, me van a ayudar a drenar el hígado, ¿sí? Ese estancamiento, ese exceso de energía que se está presentando, lo vamos a poder drenar aquí. Ahora, para otra vez reactivar la circulación de energía, puedo utilizar hígado 14 y pericardio 6. Ya habíamos aplicado hígado 3, entonces sumaríamos pericardio 6 e hígado 14. Y en caso de que el paciente tenga alteración a nivel de la psique, ¿verdad? Sobre todo que sea una situación de depresión o de irritabilidad, podemos poner los puntos vejiga 18, Dumai 20 y un punto extraordinario que se llama Yin Tang. ¿Cuál es el punto? Yin Tang. Ah, el flow. Exacto. Estoy en seminario, ¿crees que puedas regresar en un momento? Sí. Bueno, y otro punto que podemos usar es pulmón 9, que nos puede ayudar para la ansiedad en cuanto a la relación que guardan pulmón y el hígado. Cuando el hígado está tan intenso, ¿verdad? También se le puede revelar al pulmón y entonces el pulmón se pone triste. Bueno, el pulmón que tiene que ver con la emoción de que es la nostalgia y la tristeza, ¿verdad? Si se pone tan intenso, puede llegar a afectar al pulmón y de pronto se pone el paciente un poco depresivo también en ese sentido, ¿sí? Bueno, ¿les hace sentido, muchachos, esto? ¿Sí? ¿Sí suena lógico? Uh-huh. Bueno, ahora, ¿qué plantas pudiéramos utilizar para esta cuestión? Bueno, las plantas que recomendaríamos es canela, diente de león, menta y té verde. ¿Sí? Tendríamos que hacer una fórmula en donde la menta y el diente de león sean las de mayor cantidad. La canela la vamos a poner solamente si existe afección de pulmón, ¿sí? O sea, que esté deprimido, ¿sí?
o que esté como bajoneado, pues entonces ahí sí le ponemos canela. Y si no, entonces nada más diente de león, menta y té verde. Esa sería la fórmula para estancamiento de ki de hígado. ¿Y esto lo toma cuánto tiempo? ¿En qué cantidad? Vamos a agregar, lo ideal sería hacer la mezcla y de esa mezcla darle una cucharada cafetera por una taza de agua, 3 veces al día. Agua diluido. Puede ser diluido, puede ser en infusión o puede ser hervido. ¿Y esto por cuánto tiempo? Pues hasta que se resuelva. Generalmente los protocolos en acupuntura son de 10 sesiones. Hasta las 10 sesiones nosotros revaloramos. Sí. Aunque puede ser que o sea, vamos evaluando, ¿no? Sesión con sesión. De pronto en 3 o 5 sesiones se resuelve el estancamiento. Sí. O sea, cuando refiere que ya se siente... Pues cuando refiere y cuando tú lo observas, porque el paciente va a tener dentro de los síntomas que decíamos dolor, suspiro, sensación de opresión, diarrea, todo eso, ¿no? En la medida que vaya mejorando, pues vamos observando. Generalmente los protocolos, te digo, van entre 8 y 10 sesiones, ¿no? O sea, estamos prácticamente obligados a que a la octava o novena o 10ª sesión nosotros revaloremos el cuadro completo, porque a esas alturas del partido ya tuvo que haber sucedido algo y el síndrome ya cambia. ¿Sí? ¿Esta infusión sirve como preventivo o nada más se ve que sepa una persona ya crónica? Es para tratamiento. ¿Sí? Bueno, en un nivel un poquito más fuerte de afección del meridiano, nosotros ya vamos a presentar propiamente calor-humedad en el meridiano hígado. Quiere decir que la saturación de hepatocitos pues ya es plena, ya es absoluta, ¿verdad? Y entonces aquí dice tenemos un ataque de calor-humedad, puede ser un ataque de calor-humedad externo o puede ser el mal tratamiento o evolución del síndrome anterior. Quiere decir que de un estancamiento de ki de hígado no tratado o mal tratado puede evolucionar a calor-humedad, ¿sí? Entonces, si además sigue presente, por ejemplo, la intoxicación en el hígado, ¿verdad? Y que además pueda existir una deficiencia de vaso estómago que genere humedad, entonces pues nosotros tendríamos esto que es el calor-humedad. Aquí el tratamiento va encaminado a eliminar el calor-humedad, para lo cual vamos a utilizar los siguientes puntos, que es hígado 1 e hígado 2. Hígado 1 y hígado 2 nos van a servir para drenar el hígado, ¿sí? Oh. Vaso 10, en caso de que exista prurito o comezón. Para trabajar la humedad utilizaremos Renmai 3, vaso 9, hígado 8.
si hay mucha inflamación. Eliminar la humedad es la grasa que está en el hígado. Ajá, puede ser que sí esté inflamado el hígado, pero independientemente de que esté la inflamación, la vamos a bajar más con corazón 9, que es, o bueno, en caso de que haya mucha irritabilidad o afección de la psique, le ponemos 9. Para sacar el calor, podremos incorporar intestino grueso 11. Pero el resto de los puntos son para trabajar sobre la humedad o la grasa acumulada en el hígado. ¿Correcto? Ajá. Para el calor. ¿Y se pueden usar todos los puntos a la vez? Sí, tienes que usarlos. ¿Estos y los anteriores? No. Tienes que llegar a un síndrome. Tú tienes que determinar si tienes estancamiento de hígado o calor, humedad. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de síntomas? En este caso, el paciente tiene sensación de distensión, plenitud en hipocondrios, abdomen o epigastrio, igual que el anterior, pero mira, ya presenta boca amarga, o sea, sobre todo en la mañana, tiene la sensación, un sabor amargo, ¿sí? Poco apetito, náuseas, sensación de pesadez. Esta ya es la manifestación franca de la humedad. La humedad es pesada y pegajosa y siempre siento la sensación de pesadez en la cabeza, en el abdomen, en las piernas, ¿sale? Puede presentar también leucorrea amarilla. ¿Qué es la leucorrea? La leucorrea es un flujo vaginal, ¿sí? Que en este caso se va a presentar amarillo. Puede llegar a presentar también comezón o eczema, que puede ser enrojecimiento en lo que es la vulva, pérdida de sangre o dolor en medio del ciclo menstrual, dolor, rojez, hinchazón en el escroto, erupción cutánea genital, pápulas, vesículas, prurito, misión difícil, orinas oscuras, lengua roja, con capa amarilla y viscosa. Y si no presenta ninguna afección genital, pues sí va a presentar una lengua como esta, una lengua seca, que además va a tener la humedad, la lengua engrosada y la va a tener amarilla, ¿sí? Esto es bien característico. Y obviamente tendrá muchas complicaciones digestivas, ¿correcto? Dificultad para las grasas, va a presentar también, pues obviamente, niveles altos de insulina, de glucosa, déficit ya ¿cómo se llama? En la producción de insulina y aumento en la glucosa. Entonces, generalmente tendrá dolor en los hipocondrios, dolor en la boca del estómago, afecciones gastrointestinales, ¿correcto? Y el sabor amargo en las mañanas y la lengua así. Y es muy probable que presente la lengua enroscada. ¿Han visto un papel cuando lo enrollan, no? Y que en toda una cartulina lo enrollan y luego cuando la quieren extender ya queda la forma así como medio enrollada. Así queda la lengua, ¿sí? Ven. Esto es súper característico de afección de hígado. Fíjense cómo se ven también todas las orillas todas oscurecidas. ¿Me vieron? Esto es estancamiento de hígado, pero también tiene el calor, humedad. Esta lengua en papiro, ¿sí? Y la acumulación de humedad amarilla. ¿Correcto? Entonces, el pulso tenso, todavía no hemos llegado a esa parte, pero vamos a aprender a leer la lengua y el pulso, ¿sí? Bueno, en estos casos, la fórmula que tenemos que utilizar es la siguiente. Bueno, y en el más grave de los casos, el paciente ya va a presentar un vacío de yin o una deficiencia de yin. En estos casos, pues ya estamos hablando de fuego de hígado que consume el yin, vacío de yin de riñón que no nutre al yin de hígado, es donde les decía que generalmente se puede presentar una deficiencia tanto de yin de
riñón como de yin de hígado. El paciente puede presentar fiebre, tal vez, va a tener una situación de consumo de fármacos o algo que está intoxicando de manera importante al hígado. Normalmente suele tener una alimentación inadecuada o pues tal vez es una persona ya geriátrica que pues casi siempre tienen complicaciones a nivel de vaso, a nivel de riñón, a nivel de hígado. En estos casos, los puntos que debemos utilizar es para nutrir tanto el yin de riñón como el yin de hígado. Para nutrir, entonces vamos a utilizar 6 de vaso, 18 de vejiga. El punto 18 de vejiga es un punto de tonificación del yin de hígado y el 8 de hígado. Para nutrir el yin de riñón utilizaremos el 6 de riñón, 3 de riñón y vejiga 23, así como el 3 de hígado. El paciente presentará pues otros síntomas un poquito más intensos en cuanto al nerviosismo, irritabilidad, ansiedad, ¿verdad? Que aquí pues sí ya va a estar muy presente, sobre todo el tema del insomnio. Puede haber viento, obviamente, ¿no? Como tics, por ejemplo, calambres, espasmos. Como ya está afectado riñón, puede tener alteración a nivel del oído, como puede ser acúfenos, sequedad en la boca y la garganta, la sudoración nocturna, que es característica de deficiencia de yin, sed con ganas de beber agua o no quiere tomar agua aunque tiene sed. ¿Cómo? Pues sí, como tiene mucha humedad, pero tiene fuego, ¿verdad? Entonces el fuego, el calor consumen los líquidos y por eso tiene sed, porque tiene esa deficiencia de yin, pero no quiere agua porque está lleno de humedad. Entonces es como si estuviera lleno, pero al mismo tiempo tiene sed, ¿ya? Tiene dolor con sensación de quemazón, ya no es dolor, sino aparte es un dolor ardoroso en la boca del estómago y en los hipocondrios. Ajá. Tez pálida con chapitas rojas, que es característico de deficiencia de yin. Uñas, piel, cabellos van a estar secos. Lengua normal, no es lengua normal, es lengua pelada, que es la lengua de deficiencia de yin. Entonces, así como ven esta lengua que aquí ya no tiene saburra, ¿no? O sea, quiere decir que esta lengua rojo violáceo, rojo vino tinto, que parece como pulida, por eso se llama lengua pulida o lengua en espejo, o lengua pelada, es una lengua de deficiencia de yin. Entonces, así va a presentar pues ya su lengua cuando tenemos un problema de deficiencia de yin de hígado, ¿sí? Que puede ser que sea solamente hígado graso o puede ser que ya tenga un problema de cirrosis, ¿no? O de cáncer de hígado, ¿sí? Bueno, y estas son las plantas o la fórmula que tendremos que usar en ese caso. Dentro de las recomendaciones dietéticas, vamos a tratar de evitar alimentos que sobrecarguen al hígado, como por ejemplo alcohol, medicamentos, café, colorantes, alimentos que estén agregados con conservadores, con colorantes, con saborizantes. Ajá. Consumir alimentos que tienen un efecto calmante sobre el hígado, como por ejemplo ciruela, rábano, apio, algas, nueces, ajonjolí, cangrejo, vinagre. Esos serían los alimentos recomendados para hígado, para deficiencia de hígado. Para estimular el flujo del qi hay que aumentar en la dieta alimentos de sabor picante.
Bueno, lo que pasa, muchachos, que el picante y las especies, siempre van a ayudar a eliminar la humedad en general del cuerpo. Entonces, por ejemplo, el jengibre, ya habíamos hablado de esa parte, ¿verdad? Entonces, siempre el picante ayuda a resolver la humedad, ¿no? Entonces, se recomienda, pues, el uso de jengibre, ajo, pimienta, rábano, cilantro, ¿sí? El chile también, pero dice con moderación. Pues esas son las recomendaciones en cuanto al tema del hígado. ¿Qué les parece?